Bienvenidos al curso de análisis matemático y en esta oportunidad vamos a hablar de la propiedad de completitud en el conjunto de los números reales. Bueno, la propiedad de completitud es una propiedad que se estudia en otros contextos, más allá del conjunto de los números reales, sobre todo en teoría de espacios de Banach, pero aquí lo vamos a enunciar de la siguiente manera. Nosotros vamos a decir, siguiente teorema, sea xn una sucesión en R, ¿verdad? Una sucesión contenida en R de Cauchy. Vamos a pedir que la sucesión sea de Cauchy. Entonces, la sucesión xn es convergente. Y esa es la propiedad de completitud. El teorema de completitud, si ustedes quieren acá, completitud. El teorema de completitud en R me dice que toda sucesión de Cauchy es convergente. Este es un tema que es mucho más general, ¿ok? Pero en nuestro contexto, como este es un curso de análisis real, de análisis matemático, donde el conjunto, el escenario, el conjunto que yo estoy tomando es R, nosotros vamos a tener que en este escenario toda sucesión convergente va a ser, perdón, toda sucesión de Cauchy va a ser una sucesión convergente. Y el recíproco también, o sea, toda sucesión, lo que me está diciendo este teorema es que convergencia y Cauchy, si yo tengo una sucesión que es convergente, entonces va a ser de Cauchy, y si yo tengo una sucesión que es de Cauchy, entonces va a ser convergente. Convergencia y Cauchy son dos propiedades equivalentes en el contexto de los números reales, ¿ok? Cuando estemos trabajando aquí en R. Vamos a demostrar ese teorema. Vamos a demostrar que si a sub n converge, perdón, que si xn converge, perdón, que si xn es de Cauchy, entonces converge. El otro también es cierto, insisto, vamos a hacer esto, pero en el otro sentido también, toda sucesión convergente es de Cauchy. Eso se los dejo a ustedes como ejercicio, demostrar esta implicación hacia acá. Si la sucesión converge, entonces verifiquen que es de Cauchy. Pero esta condición es el axioma de completitud. Perdón, el axioma no, el teorema de completitud. Entonces, la demostración de esto es así, ¿no? Si la sucesión, como la sucesión xn es de Cauchy, es acotada. Entonces, nosotros podemos ver, eso también se los dejo a ustedes, toda sucesión de Cauchy es una sucesión acotada. Podemos verlo, pero es que eso se demuestra, ¿ok? Toda sucesión de Cauchy es una sucesión acotada. Luego, al ser acotada, como la sucesión tiene infinitos términos, existe, por el teorema de Bolzano, gracias al teorema de Bolzano-Weierstrass, yo puedo garantizar que existe una subsucesión xnk, k igual 1 hasta infinito, tal que esta es una subsucesión de xn, ¿ok? No es toda, es una hija de ella, tal que esta sucesión sí converge. El límite cuando k tiende a infinito va a ser igual a un cierto x0. Dicho de otra manera, como la sucesión es acotada, como la sucesión es de Cauchy, yo puedo argumentar que toda sucesión de Cauchy es acotada, y como es acotada y tiene tiene una cantidad infinita de elementos en R, este conjunto, por el teorema de Bolzano-Weierstrass, existe una subsucesión que es convergente. Es decir, existe un valor x sub 0 en R, tal que este límite es igual a esto. Teniendo eso, entonces yo aplico la definición de límite.
sea epsilon mayor que 0, sea epsilon mayor que 0, ¿verdad? Y dos valores n1 y n2 en n, para los cuales yo puedo entonces pedir esto, que xn menos xm sea menor que epsilon medio. Esto es para todo n y m mayor o igual que n1. Aquí estoy usando la hipótesis de que la sucesión es de Cauchy. Y por otra parte, yo voy a tener que los factores xnk menos, vamos a escribirlo así, menos x0 es menor que epsilon medio. Esto ocurre siempre y cuando nk sea mayor que n2. Aquí estoy usando el hecho de que hay una subsucesión que converge a este valor x0. Y ahora, ¿qué tengo que verificar? Bueno, yo tengo que verificar que la sucesión xn converge a x0. ¿Cómo lo hago? Sea, o tengo que demostrarlo realmente, sea entonces n, vamos a llamarlo n0, el máximo entre n1 y n2. Tomo n0 de esta manera y ahora entonces estimo esto. Permítame por acá. Si yo digo que si n es mayor o igual que ese n0, entonces cuando yo estime esta cantidad xn menos x sub 0, esto va a ser menor o igual, escribo acá xn menos xnk más xnk menos x sub 0. Lo que hice fue que aquí adentro sumé y resté x sub nk, estos factores, y apliqué desigualdad triangular. Esto de aquí va a ser menor que epsilon medio, porque no importa quién sea n y nk. Acuérdense que es una sucesión de Cauchy y todos los términos están muy próximos a partir de este instante, que es mayor que n1, porque n0 es el máximo entre n1 y n2. Y esto va a ser menor que epsilon medio porque estoy utilizando la hipótesis de que la subsucesión converge a x0. Por lo tanto, todo esto va a ser menor que epsilon medio más epsilon medio, que es igual a epsilon. Que estoy concluyendo aquí, por definición de límite, que el límite cuando n tiende a infinito de xn no es otra cosa que x0. Fíjense que lo que me está diciendo entonces este teorema es que si la sucesión es de Cauchy, la sucesión converge. Este teorema es cierto en los reales, ¿ok? No es objetivo de este curso ver cuándo esto puede ser falso o deja de ser cierto, ¿no? Pero es un teorema bastante importante y gracias a este teorema tenemos el siguiente resultado, o podemos también obtener este otro resultado. A es compacto si y solamente si de toda sucesión en A se puede hallar, se puede extraer, permítanme el término, se puede extraer una subsucesión convergente. Una subsucesión convergente a un punto de A. Este segundo teorema lo que me está a mí me brinda una caracterización de los conjuntos compactos. Un conjunto va a ser compacto siempre y cuando yo de toda sucesión que habita en el conjunto puedo encontrar una subsucesión convergente a un punto dentro de ese conjunto. Entonces, habíamos visto que uno en R puede caracterizar a los conjuntos compactos gracias al teorema de Gene-Borel, si un conjunto es cerrado y acotado es compacto, y el recíproco. Todo conjunto compacto es cerrado y acotado. Este teorema también nos dice
que todo conjunto compacto, en todo conjunto compacto, toda sucesión, de toda sucesión que tengamos allí, podemos encontrar una subsucesión convergente. ¿Cómo se demuestra este teorema? Este teorema tiene una doble implicación. Bueno, en un sentido, veámoslo en este sentido. En este sentido, supongamos que A es compacto. Vamos a partir de la hipótesis. A es compacto. Como es compacto, es cerrado y acotado. Entonces, sea una sucesión XN contenida en A, ¿verdad? Esta sucesión es acotada. Es acotada porque está contenida en A y A es compacto. Y como A es compacto, es cerrado y acotado. ¿Ok? Ahora, por el teorema de Bolzano, otra vez, fíjense lo útil que es ese teorema. El teorema de Bolzano-Ballestre. Nosotros podemos entonces conseguir, existe una sucesión, permítame escribirlo en castellano, existe XNK, subsucesión de XN, tal que esta subsucesión converge a un cierto valor X sub 0. Pero acuérdense que A es compacto. A es compacto, por lo tanto A es cerrado y acotado. Yo al tener esta identidad, esto es lo que me está diciendo que X0 es un punto de acumulación y como A es cerrado, esto implica que X0 pertenece a A. Porque acuérdense que todo conjunto compacto es cerrado y acotado. Entonces, ¿qué estoy concluyendo? Que existe una subsucesión que converge un elemento que está en A. Ya tengo demostrada la implicación de esta manera y ahora vamos a demostrarla en el siguiente sentido. En el siguiente sentido, o sea, recíproco, supongamos entonces que no. Supongamos, vamos a negar la tesis. En este sentido lo vamos a hacer por reducción al absurdo. Supongamos que A no es compacto. Vamos a suponer que A no es compacto, pero vamos a suponer, esto no lo voy a escribir, escúchenme, pero que de toda sucesión podemos extraer una subsucesión que converge a un punto de A. Vamos a suponer entonces cierta la hipótesis, vamos a negar la tesis. Y para negar la tesis, supongamos entonces que A no es compacto. Pero si A no es compacto es o porque A no es cerrado, falla la propiedad de cierre o falla la propiedad de acotación, ¿verdad? Para negar la compacidad es o niego que es cerrado o niego que es acotado. Vamos a estudiar los dos casos entonces. Supongamos que entonces A no es acotado. Si A no es, perdón, vamos a suponer que no es cerrado. Si A no fuese cerrado, vamos a ponerlo así, si A no fuese cerrado, entonces fíjate, ¿no? Nuevamente, yo puedo decir que existe una sucesión XN contenida en A, tal que el límite cuando n tiende a infinito de xn es igual a un cierto valor x0 que no pertenece a A. Pero esto entra en contradicción. Esto entra en contradicción con la hipótesis. Porque estoy suponiendo que de toda subsucesión, de toda sucesión yo puedo extraer una subsucesión convergente que converge a un punto de A. La sucesión, ella misma es una subsucesión de sí misma. Entonces estoy llegando a una contradicción, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estoy consiguiendo una sucesión que no converge a A y esto me niega la hipótesis. Si no fuese acotado, si A no fuese acotado, nuevamente, entonces
para cada n perteneciente a los naturales, existe un xn perteneciente a tal que el módulo de xn es mayor que n. Eso significa que la sucesión no fuese acotada. O sea, estos términos pueden ser tan grandes como yo quiera. Pero entonces, esto implicaría que la sucesión xn no es de Cauchy. Y si la sucesión no es de Cauchy, esto implica, por el teorema que hicimos, que la sucesión no converge. Y si la sucesión no converge, entonces también vuelvo a caer en la contradicción con la hipótesis. Así que entonces tiene que ser acotado. Descartando los dos casos, concluimos entonces que A es cerrado y acotado, o sea que es compacto. A es compacto. Por Heine-Borel, aquí aplicando Heine-Borel, A es compacto. Y esa es la demostración de este teorema, que será muy útil en el estudio de continuidad y derivabilidad.